Y bueno, en esta noche estamos aquí en el hogar de mi hermanita Zenaida y vamos a meditar en las Escrituras en Lucas capítulo 17, versículo número 11 al versículo número 19, en la versión de la Reina Valera revisada de 1960. ¿Lo tenemos? Lo voy a leer y dice así, en el nombre poderoso de Jesús, del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Que el Señor añada bendición a su palabra. Los que se pusieron de pie pueden tomar asiento. Que el Señor les bendiga. Amén. En esta noche el tema se titula con signo de interrogación, haciendo una pregunta, y la pregunta es: ¿solo hay un agradecido? Y esto nos conlleva a el pensar, a el meditar, ¿qué es ser agradecidos con Dios? ¿Qué es ser agradecidos con Jesús? Porque si no somos agradecidos, somos mal agradecidos. Y hermanas, hermanos, ese es un término sumamente fuerte. ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta una persona malagradecida. O pensemos usted cómo sentiría que usted ayuda a alguien y le ayuda en algo importante y la persona ni siquiera regresa a decirle gracias. Nos sentiríamos horrible, nos sentiríamos pésimos, y es más, tendríamos un concepto totalmente negativo de aquella persona, pensando: él necesitaba, le ayudé cuando lo necesitaba y ni siquiera me ha dado las gracias. Y decimos: él o ella es una persona mal agradecida. Y eso tomando en cuenta que nuestras obras son malas, dice el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: ¿quién de nosotros le daría a su hijo que le pide un pescado una piedra? Nadie. Si nosotros, que somos malos, hacemos ese tipo de cosas, cuando más nuestro Padre, que es bueno en todo tiempo, puede hacer cosas buenas por nosotros. Entonces, si Él las hace, ¿cuántos son a veces los que realmente tienen un corazón agradecido? Y aquí es donde me van a disculpar, pero voy a atacar directamente al pecado. Si no voy atacando directamente a nadie, si usted de repente siente: ay, me está lanzando una pedrada o me está dando, créame que no lo hago con ese fin. No lo hago con ese fin, lo hago con el fin que ni siquiera... ¿Por qué? Porque hasta ni yo mismo voy a salir librados, hermanos. Lo hago con el fin que me dicta el Espíritu Divino de Dios, que muchos conocemos como el Espíritu Santo. Ese Espíritu es el que nos lleva a acercarnos más a Dios, a hacer su voluntad. Y no podemos decir: Señor, haz tu voluntad sobre mi vida, si cuando Él llega y nos corrige, nosotros nos enojamos, nos impugnamos, nos sentimos, ¿cómo se puede decir?, dolidos, sensibles. Entonces, ¿cómo mostramos el agradecimiento a Dios? De muchas maneras. Pero para poder mostrar el agradecimiento, primero tenemos que ver qué es lo que ha hecho Él por nosotros. Vemos que Jesús estaba camino a Jerusalén. Entonces iba caminando en un camino que está entre Samaria y Galilea. Y en el camino entró en una aldea y le salieron al encuentro, ¿cuántos hombres? 10. Ahora pensemos, ¿cuántos somos aquí? 2, 4, 6, 8, 10, un poquito más, casi los que estamos aquí. ¿Quiere verlo? Somos 15 aproximadamente. Es decir,
un 50%, 150% más de los que estaban con el Señor en ese momento. Y dicen las Escrituras que estos 10 hombres tenían un problema. ¿Cuál era el problema? Que estaban leprosos. Y hermanos, hermanas, la lepra en la antigüedad era considerada una maldición. No siempre, pero en muchos de los casos era considerada la lepra una maldición. Y entonces cuando a las personas les daban lepra, Dios había ordenado que se les sacara del campamento de Israel porque se volvían en personas impuras. Y no había en ese tiempo, había remedios caseros como hoy día, pero no había ninguna cura para el lepra. La cura para el lepra era presentarse ante el sumo sacerdote, confesar tu falta, confesar tu pecado, presentar la ofrenda que se tenía que presentar, pedirle al sacerdote que orara por ti y que quemara tu ofrenda. Y si tú eras digno de ser sanado, la lepra se te quitaba. En caso de que no, ¿por qué? Porque había, según las Escrituras, era porque habías transgredido los mandatos del Todopoderoso. Entonces, si eras limpiado de la lepra, gloria al Rey. Pero si no, tenías que salir del campamento, simbolizando que ¿qué? Que tú no puedes estar donde están los hijos de Dios, porque no actúas como los hijos de Dios. Y entonces dice que los 10 leprosos tenían lepra, estaban necesitados y eran personas impuras, y la gente no se les acercaba a las personas con lepra. Las veían como bichos raros, como los animales con sarna. ¿Sí los has visto, los animalitos con sarna? Decimos, ni te acerques porque huelen feo, se te vayan a pegar, o no sé, tanta cosa que a veces nos imaginamos. Y así se le veía a las personas con lepra en aquel tiempo. Las personas con lepra eran lo peor de lo peor en ese tiempo, juntamente con las mujeres cuando estaban en el día de flujo de sangre, juntamente con las personas que tocaban un cadáver, etcétera, etcétera. Todo lo demás podría ser purificado con los ritos de purificación. Si usted no sabe qué son los ritos de purificación, le recomiendo lea por ahí en el libro de Levíticos. Ahora, ¿qué pasa con estos leprosos? En estos leprosos había hijos que eran judíos, y habían quienes no eran judíos, eran samaritanos. Y entonces estos se le acercan al Señor Jesús, ¿es correcto? Y les dicen, Jesús, maestro, ¿qué es lo que les piden? Le piden, ten misericordia de nosotros. ¿Fue una petición buena? Es algo que la mayoría de nosotros le pedimos, le rogamos a Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Qué significa? Recuerda qué significa misericordia. No darte lo que merece. Señor, yo sé que soy una persona impura, recuerde qué hacían con los leprosos en la antigüedad, los desechaban fuera del campamento. Señor, no me deseches. Señor, ten misericordia de nosotros. Y entonces el maestro, ¿qué dice que dijo? Vayan, entréguense o muéstrense a los sacerdotes. Algo correcto. ¿Qué es lo que les dijo Jesús? Jesús les dijo, vayan y cumplan con lo que está escrito en la Biblia. Porque a veces andamos buscando sanidades en otras cosas, hermanos. Y aquí es donde viene una pregunta. Hay personas que están enfermos y no quieren tomar sus medicamentos. Digo no quieren, no digo que no puedan. No quieren tomar medicamentos y dicen no, porque Dios me va a sanar. Mi fe es tanta que Dios me va a sanar. Es correcto, pero también esas palabras no siempre van a englobar la vida de cada persona. Porque si Dios no te sana, ya estás dando un mal testimonio. Pero hermano, ya fue al doctor. No, el Señor me va a sanar. Y hay personas que a lo mejor nosotros te dicen, no hermano, yo si me siento mal voy al médico, me da mi medicina, etcétera, etcétera. Pero se los digo con todo el corazón, hay personas que literalmente ni siquiera se toman una pastilla. ¿Por qué? Porque dicen que en qué van a tener fe, en la medicina o en Dios.
Y esto les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo acerca de estas cosas. Cuando fue la pandemia, ¿se acuerdan que fue la pandemia del bicho, del COVID? ¿Qué es lo que aconteció? Había un virus que estaba contagiándose en las personas y nos decían, tienen que tener cuidado, pónganse cubrebocas, aplíquense gel, saniticen su casa, etc. Y había personas, y hablo de creyentes, que no lo hacían. No se ponían cubrebocas porque decían, ¿quién es más poderoso? ¿Mi Dios que me protege o el cubrebocas? Y es correcto, pero también dice la Escritura que el que atiende el buen consejo puede aprender bastante. Sabia es la persona que atiende el consejo. No crean que a veces las autoridades lo hacen nomás porque quieren vernos así con el cubrebocas. No, era una enfermedad real. Y las pruebas están que había personas que estaban muriendo por la misma enfermedad. Y entonces, ¿qué pasó? Vino una vacuna, ¿es correcto? Y nos decían, tienen que vacunarse para reforzar las defensas en contra del virus. Pero había hermanos, hubo hermanos que no se vacunaron confundiendo la vacuna con la marca de la bestia del 666. Porque escucharon a tal predicador famoso, porque escucharon a fulano, a sultano, apóstol, que no se vacunaran. ¿Qué pasó? Muchos no se vacunaron, les entró la enfermedad, sufrieron. Hubieron otros que no, que a lo mejor sí, Dios les libró y qué bueno, gloria al Señor. Pero se hubieran evitado bastante si se hubieran dejado aplicar la primera vacuna. Vino la segunda, ¿no? El refuerzo. Y hasta la fecha del día de hoy, hay gente que dice que aquellos que se aplicaron la primera, segunda y la no sé cuántos refuerzos ya van, pero todos esos refuerzos catalogan a las personas que esas personas no tienen fe, que se pusieron la marca de la bestia, etcétera, etcétera. Y les voy a decir algo, son personas que no leen las escrituras. ¿Por qué? Porque si leemos las escrituras sabemos qué es la marca de la bestia. La marca de la bestia no es una vacuna. Muchos dicen, no, es ir a la vacuna. No. La marca de la bestia no es eso. Y si algún día queremos saber qué es la marca de la bestia, ¿qué creen que tenemos que hacer? Leer. No, es que hay un tema que lo predica fulano. Escúchalo, pero siempre lo que escuches, conllévalo a la luz de la Biblia. Porque si no, luego andamos satanizando tanta cosa y media, que ni siquiera debemos de satanizar. Hermano, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos viendo ahorita de las escrituras? Que Jesús les dijo, vayan y cumplan con lo que dice en la Biblia. Muéstrense al sacerdote. Es decir, en el momento no lo sanó. Tan fácil era para el maestro estirar las manos o decir la palabra como lo hizo en otras ocasiones y que los 10 fueran sanados. Pero no, el Señor dijo, vayan, esfuércense, preséntense ante los sacerdotes. Y entonces hagan lo que dice la Biblia. ¿Qué pasa? Que en el camino ellos obedecieron. Y aquí hay algo bien hermoso, hermanos, hermanas. ¿Por qué? Porque la bendición está en la obediencia. ¿En la obediencia en qué? En la palabra del Señor. ¿Quieres bendición en tu vida? Obedece la palabra del Señor. En el camino, ¿qué es lo que dice que aconteció? Que mientras iban rumbo al sacerdote, ¿qué pasó? De repente, oye, ¿y la lepra? No, ya no tienes lepra tú. Y los 10 resultaron sanados. Ahora imagine la alegría de ellos. Otra vez volverían a estar con su familia. ¿A cuánto les gusta estar con su familia? Imagina tener que apartarse de su familia por un tiempo. Y de repente otra vez puede usted acercarse a su familia, va a poder volver a trabajar. Hay cuenta que en ese momento les regresó su vida que tenían antes de la lepra y se la regresó el maestro. ¿Para qué? Con un propósito, ¿para que volvieran a ser los mismos de antes? No, ¿con qué propósito?
Exactamente, con el servicio, con el propósito de que mostraran lo que estamos leyendo, que son personas agradecidas. Y entonces los 10 fueron sanos. ¿Qué pasó? Que de los 10, solamente uno, mis hermanos. Solamente uno, y no sé qué impacto tenga en su vida. No sé qué impacto pueda tener en su relación con el Señor. Que el leer, el comprender que Jesús vinieron 10 y a los 10 los sanó. Y de los 10, es decir, solamente uno fue el que regresó y glorificó al Señor. Bueno, ¿y los otros 9? Dijo el Señor. ¿Qué pasó con los otros 9? ¿Que no los sané? ¿Que a los otros 9 no los limpié? ¿Que a los otros 9 que me pidieron trabajo no les di el trabajo que me pidieron? ¿Que tú que pedías paz no tienes paz? ¿Tú que querías congregarte ahora no puedes congregarte? ¿Tú que pedías la unión en tu familia no se está cumpliendo? ¿Tú que pedías conocerme no me estás conociendo? Sí. Entonces, ¿por qué no muestran su gratitud? ¿Cómo muestras tu gratitud con Dios? Dice que se regresó uno de ellos glorificando a Dios a gran voz. No tuvo miedo, no tuvo temor de decir quién lo había sanado. No tuvo miedo, no tuvo temor. Glorificaba, alababa al Señor y luego llegó ante el Señor y se postró, ¿cómo dice? Rostro en tierra. Ahora la pregunta es esto: ¿cuántas veces te has postrado con tu rostro en tierra? No solamente físicamente, sino también en todas las áreas de tu vida en las cuales el Señor te ha ayudado. Porque a veces decimos, bueno, hoy vendí porque soy buen vendedor. Bueno, lo que pasa es que hoy me fue mejor porque anoche dormí bien. Bueno, lo que pasa es que hoy recibo mi pago completo porque fui puntual. Pero nos olvidamos de darle las gracias al Señor. Y entonces el Señor le dijo, pues ¿qué no fueron limpiados 10? ¿Y los 9 dónde están? Y la pregunta es, ¿tú quieres ser de los 9 que no regresaron? ¿O quieres ser de ese mínimo grupo de personas? Es decir, de esa persona que mostró gratitud y que regresó ¿a quién? A Dios. Y eso es bien tremendo porque a veces llegamos con necesidad a la iglesia. Llegamos con necesidad orando. Llegamos con necesidad a congregarnos. Y una vez que nuestra necesidad fue cumplida, ¿qué cree? Ya no vamos. Decimos, ya no tengo necesidad. Antes iba porque necesitaba, porque me dolía algo. Estaba enfermo, estaba enferma. Ya el Señor me sanó. Pues ahora que el Señor ya me sanó, pues ¿para qué voy para allá? ¿Para qué voy a perder el tiempo en la iglesia? Mejor me quedo en mi casa a ver o a comer lo que no podía comer cuando estaba enfermo. Porque cuando estaba enfermo no podía comer chile, es un ejemplo. Pues ahora que ya estoy sano, en vez de ir otra vez a la iglesia, me quedo en mi casa a comer lo que tanto quería. Yo que antes no tenía trabajo, iba y le decía al Señor, Señor, dame un. Ahora que ya me dio un trabajo el Señor, pues ya para qué voy, ¿no? Ya para qué voy. El Señor me cumplió, pero pues la verdad, soy agradecido, sí, pero en mi trabajo le agradezco. ¿Estás pensando como los 9? Como los 9. ¿Fueron agradecidos? ¿Qué fueron? ¿Fueron mal? Ahí donde decimos, Señor, háblame. Háblame porque he sido malagradecido. He sido malagradecida contigo. Me has dado lo que te pedí,
Y lo único que me pides es gratitud. Y en eso te estoy fallando, Señor. En eso te estoy fallando, porque antes, en mi vida pasada, y ahí va, o es más, en nuestra vida, me esfuerzo por llegar temprano al trabajo, ¿no? Porque si no llego, si mi entrada es a las 7 de la mañana, si no entro a las 7, ¿qué va a pasar? Me van a descontar, me cierran. El servicio empieza a las 7, pero como ahí no me descuentan, ¿para qué llego a las 7? ¿No? En el trabajo salimos de trabajar a las 2 de la tarde, es un ejemplo. A lo mejor muchos salen más tarde, más temprano. Y dan las 2 y nos salimos. Pero si nos dice el jefe, el patrón, échame la mano un rato más, decimos, le voy a ayudar porque soy cristiano, porque soy cristiana. Si no fuera, yo ya me iría. Y nos quedamos 30 minutos más, o a veces hasta 1 hora. Y a veces sin goce de sueldo. Pero cuando termina el culto, Tony, termina el hermano de orar y ya me paso a salir, porque me urge llegar a mi casa a descansar. Con esto no está mal el descansar, pero el problema está en que sigues descansando en tus fuerzas. Y si sigues descansando en tus fuerzas, ¿cuánto tiempo vas a durar? ¿Por qué? Porque descansarás en tus fuerzas, pero espiritualmente no has descansado. Te vas a sentir intranquilo, te vas a sentir intranquila, vas a sentir que cada vez que lees, ya no va a ser lo mismo que antes, porque ahora vas a leer y vas a encontrar estorbo. Ahora vas a orar y te vas a quedar dormido. Vas a ir a la predicación y no vas a entender nada. Antes decías, gloria a Dios, amén, aleluya. Ahora vas y dices, ese tema ya me lo sé. Es lo mismo que siempre predica el hermano. No puede cantar otras alabanzas, cuando antes no te importaba eso. Antes te gozabas en las mismas alabanzas. ¿Qué pasa? Que te estás cansando espiritualmente porque estás sobreviviendo, estás viviendo conforme a tus fuerzas y no a las fuerzas que da el Señor. Fuerzas como el búfalo, fuerzas como las águilas, que vuelan y cuando ya se cansan, ¿qué hacen? Se elevan a lo alto y dejan que el viento. Y si usted recuerda, dice por ahí el Evangelio de Juan, que el Espíritu Santo es como el viento. Uno no sabe de dónde viene ni a dónde va. Déjate llevar. Pero te van a correr, que me corran del trabajo. El Señor ha de proveer. No, hermanos, que usted no entiende porque usted no trabaja. No, ¿cómo no? Dejé, y es lo que he platicado con mi esposa. Le dije, yo entré a trabajar en un despacho de abogados a los 21 años. Para muchos joven, para otros tantos ya viejitos. Hoy tendría ya una antigüedad de 7 años trabajando en un despacho. Y de esta antigüedad, la experiencia. A lo mejor ya estuviera terminado una carrera de licenciado en Derecho, que dura 3 años, 4 años. Tendría la experiencia, tendría los estudios. ¿Y sabe cuánto está ganando un profesionista licenciado en Derecho? ¿Cómo cuánto estará ganando? Unos 5,000 pesos al mes. Híjoles, ni me digan, hermanas. Unos 15,000 así por muy mínimo. Y Dios mío. Entonces elegí mal. ¿Pero qué cree? No me arrepiento. No me arrepiento porque aunque yo ganara más, me sentiría ingrato ante el Señor. Hablo de mi persona. A lo mejor usted dice, no, hermano, yo voy a trabajar y mi conciencia no me redarguye nada. No, hermano, yo puedo faltar 1 a 2 cultos y no pasa nada. Pero en mi caso, no se imagina cómo me siento cuando son las 7:02 y digo, hay que empezar. ¿Por qué? Porque cuando tenía miedo de que me corrieran del trabajo, pero como es el culto del Señor, pues no hay problema, ¿verdad? Tenemos temor al hombre, pero no tenemos temor a Dios. Y cuando estamos mal, estamos enfermos, estamos en necesidad, vamos a recurrir al hombre o a Dios. Y entonces, ¿por qué seguimos portándonos como aquellos que se fueron, que se les dio y ya no regresaron? Ya no regresaron. ¿Y sabe qué me imagino yo? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero yo me imagino que estos 9
Después volvieron con Jesús cuando supieron que el Señor andaba dando pan gratis. Cuando multiplicó los panes. Oye, el mismo que nos sanó, está dando de comer tú. Pues vamos, ya ve que casi no se nos da el ir a la gorra. Vamos. Dio pan y estaba bien rico. ¿Dónde se fue? Ir ahí se fue con sus discípulos en la barca. ¿A dónde se irán? Al otro lado. Oye, está lejos. Pero vamos. Se pasan y el Señor les dice: ajá. Así que con que nada más me buscan para llenarles la panza, ya no voy a multiplicar los panes. ¿Qué creen? Ya no. Porque ustedes quieren el pan que hoy se comen y al rato va a la letrina. Coman el verdadero pan, que es verdadera vida. El pan que descendió del cielo, que soy yo. Porque quien no come mi carne y no bebe mi sangre, no heredará la vida eterna. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó? La mayoría dijeron: ay no, Señor, tengo que ir a trabajar. Ahora sí se acordaron que tenían que ir a trabajar. Ahí sí se acordaron que tenían que ir. Ahí sí se acordaron que tenían un negocio. Ahí sí se acordaron que tenían labores en la casa. ¿Qué pasó? Que estaban viviendo sobre sus propias fuerzas. Tenían la mirada puesta en las cosas terrenales y no en las cosas celestiales. El Señor les dijo: ¿quieren que les hable de cosas espirituales? Sí. Oye, pues si con trabajo me entienden las terrenales, ¿cómo quieren que les explique las espirituales? Hoy me decía mamá, bueno, no estaba Marta, pero hoy me decía Marta, porque acabo de terminar un estudio acerca de los cielos en la Biblia. Y me dice: ¿y por qué no lo das? Le digo: yo quisiera darlo. Le digo: pero para darlo primero tienen que entender las hermanas, los hermanas, otros temas. Pero si tú lo das, lo vamos a entender. Le digo: no. ¿Por qué? Porque para eso tienen que entender primero bien lo que es la salvación. La salvación nos costó trabajo. Y tienen que saber quién es Dios y cómo es Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Usted lo sabe? No, pues no. Le digo: exactamente. Nuevamente, a veces nos preocupamos bastante por lo que está pasando en nuestra vida, por nuestro beneficio, y no somos agradecidos con el Maestro. ¿Cómo termina el versículo número 19? ¿Quién me hace el favor de leerlo, por favor? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué más quería? Sanidad y salvación. Hermanos, qué tremendo. Levántate, le dijo postrado en el suelo. Levántate. Y quiero que imagine la voz del Maestro. No mi voz aguardientosa. Una voz hermosa, clara, apacible, con misericordia. Yo me imagino a aquel hombre postrado llorando. Gracias, Señor, gracias. Y el Señor poniéndole sus manos y diciéndole: levántate, tu fe te ha salvado. Todas las cargas que podía tener aquel varón, hermanas, nunca más las volvió a tener. Y yo creo que digo, no me dice las escrituras. A lo mejor el hermano Diego se imagina cosas, pero yo creo que él era uno de los 70 que estaban orando en aquella posada en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Puede ser, no lo sé, pero esa experiencia jamás se le iba a olvidar. Hasta los últimos días de su vida, él iba a tener presente eso. Y entonces, al término de sus días, diría: fui agradecido con el Señor, no fui agradecido con el Señor. Hebreos capítulo 3, versículo número 14. Recuerde, el tema se titula ¿Solo hay un agradecido? En Hebreos 3, en su versículo número 14, lo voy a leer. Si usted ya llegó, gloria al Señor. Si no ha llegado, no se preocupe, solamente ponga mucha atención. Amén. Dice: porque somos hechos participantes con Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin de nuestra confianza del principio. Esa misma confianza que tú recibiste, recuerda que confianza es fe.
Esa misma confianza que tú recibiste, que tú sentiste el día que creíste en Cristo, que Él te rescató, que Él te redimió, esa misma confianza debes de retener de principio a fin. De principio a fin. Si no la retenemos, vamos a ser mal agradecidos. Versículo número 12. Versículo número 15. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Ahí tantito deténgase. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, y le voy a hacer preguntas que se las voy a dejar de tarea. ¿Por qué salen de Egipto? Dios parte el mar, pasan como en tierra seca, los egipcios los persiguen, salen del mar, el mar ahoga a los egipcios. En ese momento los israelitas ya eran libres. ¿Por qué en ese momento Dios no les entregó la Torá o lo que eran los mandamientos? Si usted se pone a pensar, en ese momento se los pudo haber entregado, ¿no? Pero no, pasaron algunos días. Porque si usted lo ha leído, salen del mar, pasan lo del Mar Rojo. Después de eso, viene un milagro, porque empezaron a decir: Moisés, échanos la mano, hermano, tenemos hambre. Allá en Egipto había carne. ¿Quieren carne? Queremos carne. Y eso fue tomado como una de las maneras en las que ellos probaron a Dios. La oposición. Si es cierto que Él es Dios, qué bárbaros. Si es cierto, a ver, que nos dé de comer. Porque en Egipto había carne, Moisés. Y aquí no podemos ni comer. Y ojo, recuerden que habían salido ellos con grandes riquezas, con animales. ¿Qué pasa? Que ellos querían todo servido en charola de. Ellos no querían esforzarse. ¿Qué dijo el Señor? Generación necia. Moisés, diles que mañana salgan al campo. Y va a descender maná. Bueno, va a descender comida, va a descender pan. Yo les daré pan. Si tienen hambre, diles que en la noche voy a traer un viento que va a traer codornices, que las agarren y que se las coman. Pero no agarren más, porque se les va a podrir. Y el que agarró mucho, no le sobró. Y el que agarró poco, no le faltó. Pero había gente que no creía y decía: pues voy a agarrar mi porción del día de hoy, pero si mañana no cae, y si mañana Dios se olvida de mí, pues agarro otro poco. Y a esas personas, ¿qué pasaba? Que al día siguiente, ¿qué pasaba con el maná? Se había podrido. Se había podrido. Ya, pasaron esa. Pasan otro tiempo. Moisés, pues gracias por el pan, gracias por las codornices, pero tenemos sed, Moisés. Pues ¿qué no es? Dice la Reina Valera, que Jehová no es Dios para darnos agua. Qué tremendo. Diles que ve a la roca, dile a la roca que les dé agua, que revisen, ahí les voy a dar agua. Primero los llevó a unos manantiales, si usted lo ha leído. Habían 7 manantiales y 12 palmeras. No, 12 manantiales y 70 palmeras. Cada manantial para una de las tribus. Y no entendían. Después de eso pelean contra Amalek. Y tampoco, ganaron, porque Dios no podía permitir que su pueblo fuera derrotado por Amalek. Después de eso ya van al monte y dice: bueno, pues tú dices que tanto te habla Dios, pues que nos habla a nosotros, que nos habla a nosotros. ¿Y qué les dice Dios? Qué bárbaros, han visto mis maravillas y siguen sin confiar, siguen sin creer en mí. Diles que vayan a la montaña dentro de 3 días, que se santifiquen. Voy a hablar con ellos.
Van a la montaña a los 3 días. Oyeron los 2 primeros mandamientos. Ya no quisieron oír más. Mejor no, Moisés, ya vimos que sí. Mejor háblanos siempre tú. Fue tomado también como una de las pruebas del pueblo de Israel hacia Dios. De Egipto a la tierra de Canaán había una distancia de 11 jornadas. ¿Sabe qué es eso? De 11 días. Caminando llegaban en 11. ¿Por qué tardaron 40 años en llegar? ¿Se ha preguntado por qué? Una manera de reprensión del Señor. Exactamente. Por su falta de fe y por poner constantemente a prueba al Señor, el Señor hizo un juramento y dijo: todos ellos que no han mostrado gratitud conmigo no entrarán en la tierra prometida, sino que todos morirán en el desierto. Y anduvieron vagando durante 40 años. Versículo 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Anduvieron en el desierto. Nosotros en nuestra vida, una vez que el Señor nos ayuda y nos sana, una vez que el Señor nos restaura, usted lo sabe mejor que yo, empezamos a caminar en desiertos. Hay desiertos que son cortitos y hay desiertos que son largos, que parecen no terminar. Y a veces nuestros desiertos duran más por nuestra falta de incredulidad, nuestra falta, de fe, por ser incrédulos. ¿Y por qué? Porque en el mismo, si ellos hubieran sido agradecidos con Dios, era fácil, ¿no? Salir y decir: gracias, Dios, nos ponemos a tu servicio. Si nos das de comer, qué bueno. Y si no nos das, pero no fueron gratos con el Señor. Y decimos: qué generación tan perversa. Pero así pensamos nosotros. Así pensamos. No, hermano, porque si dejo esto o me corren, ya no voy a. Bueno, pues ¿qué no el Señor es tu Dios también? No, hermano, es que usted no entiende. No entiende lo difícil que es ganarse un taco. Qué fácil, qué complicado es ganarse 50 pesos, ¿no? Muchos de nosotros a veces tenemos que soportar hasta malas caras, insultos para 50, 100 pesos. Ahora, imagine no tener los 50 ni los 100 pesos, nos desesperamos. Y ahí es donde nuevamente seguimos mostrando nuestra falta de gratitud con el Señor. El representar que 10 hombres fueron sanados y solamente uno regresó, es que solamente el 10% de todas las personas que conocen del Señor o que Dios les sana son las que vuelven. Solamente el 10% son las que vuelven. ¿Tú de cuál eres? ¿Del 90% o del 10%? No me respondas. A lo mejor tú dices: yo soy del 10%, hermano. Sí, pero recuerda que de ese 10% también eran 12 apóstoles. Y de los 12 apóstoles solamente 3 eran los que seguían a Jesús para todos lados: Santiago, Juan y Pedro. Ay, Señor, de ese 10%, ahora sácale el 3% de ese 10. El 0.33% son los que realmente están con el Señor. Y ojo, que de esos 3 solamente uno estuvo con el Rey. Nada más. Ay, Dios mío, hermano, ya ni me diga cuentas, porque cada vez me siento peor. Así es. Es que así es la realidad. Se escucha muy dura, pero es verdad. ¿Por qué? Porque decimos: hoy doy o mañana doy, y no cumplimos. Voy a dar esto y terminamos dando menos. Yo no sé cuánto usted alguna vez le prometió al Señor darle esto y solamente usted sabe si le dio completo o no le dio. Tanto en tiempo como en dedicación, materialmente como en su vida. A algunos le prometimos: Señor, si me da usted 10 minutos, los 10 minutos van a ser
para usted, Señor. Señor, si tuviera una congregación donde todos los días tuvieran culto, a todos iría, Señor. Tienes una iglesia donde tenemos culto 5 de 7 días a la semana, hermano, y nomás llegas a uno. Y cuando llegas tarde. Y cuando termina te vas temprano. Ay, Señor, Dios mío. No, hermano, eso no va para mí. Qué bueno, gloria al Señor. Qué bueno, gloria al Señor. Pero si tú te sientes identificado con esto, ¿saben qué? Algo estamos haciendo mal. Hermano, vaya a visitar mi casa. ¿Y tú vas a visitar las demás casas? Cuando tú vas y decimos, va a ser hoy en casa de la hermana Mani, ¿tú vas? Sí, bueno, entonces gloria a Dios. No voy. Bueno, pues hace falta también esforzarnos en cada sentido, en todos los sentidos. Hermanos, necesitamos su ayuda, su apoyo. ¿Quién le quiere servir al Señor? Y todos dicen, amén, todos le queremos servir. Y cuando decimos, hermanos, ¿quién abre el servicio hoy? Volteo, ay, hermano Fili, échele, hermano Fili. Hermanas, ¿quién quiere hacer la oración el día de hoy? A ver, aquí os levanta la mano la hermana que es la que siempre ora. Para que vean, y somos 15, 20. Y solamente a veces es uno el que toma el compromiso, la gratitud con el Señor. Hermano, necesitamos que nos ayuden con los niños. No, yo tengo suficiente con los niños en casa, hermano. No, yo ya cuidé chamacos para andar cuidando chamacos ajenos. Hermanos, necesitamos que nos apoyen para cualquier cosita, ¿no? Y ahí es donde todos nos quedamos. Lo vimos, simplemente era la... ¿Quién va a ser el primer grupo en pasar, el primer equipo? Pues el equipo 1, no por eso el equipo 1, hermano. O si no el equipo 4, que empiece por los últimos, ¿no? No, pues ahora sí, y los que somos hombres, pues primero las damas, hermano, ¿no? Y las mujeres dicen, pues no, hoy démosle chance a los hermanos. Al final de cuentas son pocos, ¿no? Pero cuando vieron lo de la taza, dijeron, pues ahora sí paso, hermano, ahora sí paso. Porque ahí puede ser que diga usted, sí, por la taza. Y qué bueno, gloria al Rey. Pero va a haber momento en el que no va a haber ni taza, hermanos. No va a haber taza, y no porque, a veces va a ser porque no va a haber, y en otras porque el Señor va a decir, hoy no les des. Quiero ver su fidelidad, a ver si están dispuestos cuando se da y cuando no se da. Hermana, hermano, oiga, ¿será que puede usted exponer el tema de la salvación para reafirmar el día lunes? Es decir, pues que lo dé el hermano Philly, ¿no? Ahí les va el ejemplo en este caso. ¿Quién puede decir, ahorita terminando la predicación, quién puede dar un repaso o decir, hermano, yo hago una retroalimentación del tema de la salvación? ¿Quién? Ven al que me refiero. Exactamente. ¿Por qué? Porque mis hermanas, mis hermanos, invertimos demasiado tiempo en el mundo. Muchas veces es por necesidad, pero estamos más necesitados de Dios. Estamos más necesitados de Jesús. Si no fuera por Él, hermano, hermana, si no fuera por Él dándote la gracia en tu trabajo, porque yo estoy seguro de que de los que estamos aquí te han escogido, te escogen porque dicen, es que tú trabajas mejor, es que tú tienes un no sé qué que ayudas a traer más gente, es que me da más confianza contigo. No, pues, miren, seamos sinceros, ¿a poco estamos muy guapos? ¿A poco somos los muy carismáticos? No lo somos. Es Dios dándote la gracia. Amén. Si no somos agradecidos con el Señor, ojo, no va a haber trabajo, no va a haber ventas. Esas propinas de 50, 70 pesos te van a llegar de 50 centavos o ni propinas te van a dar. Aunque llegues temprano, te van a buscar cualquier pretexto para correrte. O en el peor de los casos, el Señor va a decir, como que la veo como que no es muy agradecida. Pues vamos a poner una pruebita, pum, te vas a enfermar, hermano, hermana. Y entonces ahí sí vamos a decir, es que no puedo faltar
Al trabajo. Al trabajo no puedo faltar, pero a la iglesia sí. Al culto sí puedo, sí, ahí sí, porque el Señor sabe que necesito descansar. Y en tu trabajo, es que ahí no me dejan, hermano. Ahí no me dejan faltar, porque si falto, me descuentan. Si falto, pierdo mis bonos de no sé qué, mi no sé qué, no sé cuándo. Y entonces, ¿qué estarás perdiendo con el Señor? No lo sé, solamente sabe, solamente cada usted. Porque yo quisiera decirle, hermano, se está perdiendo, pero no. Solamente usted y Dios sabe qué es lo que está perdiendo, qué es lo que está hasta ahorita que, imagine, si así siendo ingratos, siendo malagradecidos, Dios nos bendice, ¿qué pasaría si realmente fuéramos agradecidos con Él como realmente merece ser agradecido con Él? ¿Cómo no nos bendeciría el Señor? ¿Cómo no nos daría, hermanas, hermanos? Un ejemplo, vas caminando, pum, te encuentras una bolsita. ¿Ves? Te encuentras una bolsita, el Señor te bendice con 3,000, 4,000, 5,000 pesos. Ay, Señor, ¿cómo sabías que necesitaba para la renta? Porque Él sabe lo que necesitas. Él te está dando para que tú seas agradecido con Él, para que cumplas con lo que dicen las Sagradas Escrituras y seas agradecido, seas agradecida con Él. Vamos a ir dejando este tema por aquí y le ruego, le pido a usted que puso atención en esta noche, meditemos. ¿Por qué? Porque si usted es agradecida, es agradecido con el Señor, el Señor le va a bendecir. ¿Cuándo? No lo sé, pero tenga por seguro que el Señor le va a bendecir. Pero hermano, hermana, si nosotros no somos agradecidos con Él, no le voy a decir en qué, porque usted mejor que nadie sabe cómo puede ser agradecido con Él. Hay muchos que dicen, hermano, yo le puedo dar mi tiempo al Señor. Otros que no tienen tiempo y dicen, hermano, yo no tengo tiempo, pero mire, yo le traigo unas... ¿Qué hace falta, hermano, en la iglesia? ¿Qué hace falta? Pues, hermano, no sé, una lona para que la gente vea que aquí hay una iglesia, ¿no? Es un ejemplo. Yo la pongo, hermano. Hermano, ¿qué hace falta? No sé. Hermano, ¿cuándo vamos a traer Biblias? Hermano, no hay dinero. No se preocupe, no le pregunté si va a llevar dinero. Le dije, ¿cuándo vamos a traer Biblias? A lo mejor tú dices, no, hermano, no tengo el dinero ni tengo el tiempo, pero cuando voy lo doy de calidad. Estoy al pendiente. Cuando voy, pongo atención, escudriño la Biblia y se nota. Se da a entender. Hermana, en serio se lo digo, la gloria de Dios no es algo que no se puede ocultar. No se puede ocultar. Moisés iba al monte, estaba ahí en una palabra más correcta, la Shekinah de Dios. Pero la gloria de Dios estaba con Moisés. Moisés hablaba con Dios, dicen las escrituras, cara a cara, que solamente es un simbolismo. Y hablaba con Él, y era tanto el tiempo que Moisés pasaba en la presencia del Señor, que su rostro resplandecía. Necesitaba ponerse un velo para que no lo idolatraran. Y dice el apóstol Pablo, hoy nosotros andamos con cara despejada. No necesitamos un velo y la gloria resplandece sobre nosotros aún más que con Moisés, porque Moisés necesitaba subir a la montaña. Si Moisés no subía, no tenía el encuentro con el Señor. Ninguno de los que estamos aquí necesitamos ir a la montaña que está en Jerusalén. Si no olvides, hermano, nunca tendríamos la gloria del Señor. Hoy la gloria de Dios está tan cerca de ti que la puedes palpar y se puede reflejar solamente mostrándole tu gratitud al Señor. ¿Cómo? Orando, leyendo, congregándome, obedeciendo. El Señor les dijo, ve y no peques más. Se nota cuando alguien habla respaldado por Dios. Cuando alguien no habla respaldado por Dios,
Hermanas, hermanos, se nota que las palabras son palabra muerta. Y la palabra que trae el Señor es palabra viva. Palabra que edifica tu vida para que vivas una vida en libertad, una vida en abundancia. Hoy hemos sido resucitados por la palabra de Dios y estamos muertos al pecado. Por eso podemos decir confiadamente: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cierre sus ojitos y vamos a hablar con el Todopoderoso. Amén.